Hola, Dios me los bendiga. Qué bueno una vez más poder estar en sintonía con aquellos que están siguiendo esta serie de estudios acerca de la soteriología. Amén. Pienso que sé que está siendo de provecho para aquellos que quizás aún no han crecido en el conocimiento acerca de, o han profundizado, mejor dicho, acerca del tema de la soteriología. Un tema que aunque muchos conocen en parte a causa de que es la doctrina esencial para nosotros comprender cómo hemos sido salvos y qué es lo que Dios ha hecho para acercarnos, para reconciliarnos en Cristo Jesús y para redimirnos, entender toda esta serie de doctrinas de la gracia, de la redención, ¿no? ¿Verdad? En Cristo Jesús, por medio de lo que Cristo hizo. Pues bueno, pienso que eh, esta serie de estudios creo que está siendo de provecho porque está arrojando luz, quizás en algunos casos, en muchos de los pasajes o en muchas de las mentes de aquellos que aún no comprenden algunas cosas que son necesarias entenderlas para profundizar en este tema de la soteriología. Eh, yo contento. Yo les pido por favor que si este mensaje está siendo de gran impacto para tu vida, que tú apoyes el canal, que le des like, que ayudes a que eh, este canal de YouTube sea por medio del like que tú le das, por medio de la reproducción que haces, por medio de todo aquello que podemos hacer para que este algoritmo se active, tú lo hagas, hermano, para que pueda llegar a muchas más personas y otras personas puedan entender y comprender eh, aún con más profundidad este tema de la soteriología. Yo te pido que tengas bien en cuenta esto, que compartas el video también, que comentes si es tu deseo para poder de una forma u otra llegar a darle respuesta a muchas interrogantes que quizás puedas tener eh, en medio de este estudio, en medio de esta serie que estamos abordando. Pues bueno, hoy empiezo con 5 aspectos a tener en cuenta en los cuales Dios se nos revela para un nuevo nacimiento. O sea, y cómo Dios se nos revela y cómo Dios los revela, ¿no? ¿Verdad? Por medio de la escritura. Uno es la verdad, otra cosa que Dios usa para hablar de su existencia en la creación, otro aspecto es la justicia, el pecado también, el juicio y su amor. Bueno, estos aspectos a tener en cuenta van de una manera directa y de una manera, pienso yo que en cierto sentido, a punto de que sea medular, el poder y entender todos estos aspectos de los que hemos citado, para que Dios pueda revelarse para un nuevo nacimiento, para que un día tú que vas a ser ordenado para salvación, tú que estás en el propósito de Dios, en la mente de Dios, en la prognosis de Dios, que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, que Dios sabe que vas a ser salvo, pues te digo ciertamente que estos aspectos a tener en cuenta se van a revelar en tu vida, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la verdad, la creación, la justicia, el pecado, el juicio y el amor. Hoy vamos a empezar con el primero y vamos a abordar la justicia. Y es esa justicia que de la que vamos a hablar, la cual se manifiesta única y específicamente en el creyente por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la obra salvífica de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver cómo Dios, de una manera u otra, trata con el ser humano para que por medio de esa fe nosotros podamos ser justificados, y no solamente podamos ser justificados, que seamos justificados, como estaba diciendo anteriormente, y que seamos justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, veamos por un momento qué es lo que dice la Escritura. Vamos a empezar con el primer pasaje,
primer pasaje se encuentra en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Roma, habla de en este pasaje acerca de cómo Dios se revela por medio de la creación. Otro de los aspectos a tener en cuenta, como estaba diciendo anteriormente, para que de una forma u otra el creyente o todas las personas que miran a la creación, el Dios creador se les revele, precisamente porque cuando analizamos la creación nos damos cuenta de que el orden, de que el diseño y un sinnúmero de aspectos a tener en cuenta nos hablan de la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que Dios hace de manera progresiva es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿verdad? Con un motivo de que tu fe vaya creciendo, de que tu fe vaya madurando, de que tu fe se vaya fortaleciendo, de que tu fe vaya adquiriendo más convicción en cierto sentido y en cierta dirección, precisamente por el simple hecho de que es progresiva y que se da por un conocimiento que tú tienes, y esto va alimentando nuestra conciencia al punto tal de que cuando queremos entender y comprender en la existencia de Dios o el porqué de las cosas, esto va a enriquecer nuestra sabiduría, nuestro entendimiento acerca de lo que es necesario para que nosotros podamos, para que la fe sea, la justicia de Dios sea revelada por medio de la fe y para fe, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, por cuanto, ahora vamos a otro versículo, y este se encuentra en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual jugará el mundo con justicia, porque aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, hablando de Cristo Jesús, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Amén. Precisamente porque el mismo apóstol Pablo habla y dice, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. O sea, ¿para qué vamos a creer en alguien que simplemente está dando, en cierto sentido, una esperanza falsa? O tenemos una esperanza falsa a causa de que la resurrección de entre los muertos de Jesús, que es una de las enseñanzas medulares acerca del cristianismo, para que nuestra fe sea sólida y para que nosotros podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros en Cristo Jesús, es un tema medular, un tema central, la resurrección entre los muertos de Cristo Jesús. De hecho, la Biblia dice que si crees que Jesucristo es el Señor y de que el Padre le resucitó entre los muertos, serás salvo. Es necesario entender y comprender esto y que esto te sea iluminado para salvación. Bueno, pues habrá un día en que Dios juzgará al mundo con justicia, porque todo juicio dio al Hijo, por aquel varón a quien designó, hablando de Cristo Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, ¿verdad? Esto está en Hechos 17:31. Veamos qué dice el otro pasaje. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Y es una realidad de lo que está enseñando Cristo Jesús en este momento, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos, porque la Biblia dice claramente que Él dijo en un momento muy determinado: aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes, ¿no, verdad? Entonces Él os convencerá de pecado por cuanto no creen en mí.
No creen en mí, no creen en todo lo que yo represento. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Y es la realidad. ¿No verdad? Realmente no iban a ver más a Jesús. Y del juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido juzgado, hablando de Satanás, y él nada tiene en mí, porque en mí no hay pecado. Amén. Porque sabemos que Jesús se hizo maldición a causa de lo que enseña la ley, pero Jesús nunca pecó, porque dice, maldito todo aquel que has colgado en madero, tema del cual vamos a abundar ampliamente posteriormente. Pero bueno, para resumir ahora, nos abordamos lo que es necesario para este estudio, ¿no verdad? Entonces, de justicia, por cuanto voy a parar, no me verán más, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido juzgado a mí, y de pecado, por cuanto no creen en mí. Y la realidad es que una de las cosas que hace el Padre es traernos al Hijo, pero con el objetivo de que creamos en el Hijo. Amén, porque el que cree en mí, cree en el que me envió, dice la Biblia. Y el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no verdad? Y entonces la realidad es que la justicia del creyente es por medio de la fe. Vamos a seguir abordando esto, ¿no verdad? Entonces, de justicia por cuanto no creen en mí. Una de las cosas que tiene que, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, ¿no verdad? De pecado por cuanto porque no creen en mí, ¿no verdad? No creen en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este siglo ha sido juzgado y él nada tiene en mí. Veamos qué dice el otro pasaje que se encuentra en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y es precisamente porque no creían en Jesús, ¿no verdad? La realidad es que la justicia era por medio de la fe, siempre, en todos los momentos. Los varones piadosos o los varones que se encuentran en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos, ¿verdad? Como digo yo, el Salón de la Fama de la Fe, como fueron Abraham, Noé, Moisés, y todos aquellos que apagaron fuegos impetuosos, que vencieron peligros tremendos, y todo por medio de la fe. Bueno, pues estos varones de renombre, por medio de la honra que Dios quiso tener para con ellos, inspirando a este varón que escribe la carta a los hebreos para, de alguna forma u otra, en este pasaje, de hablar de muchas de estas personas que en un momento muy determinado la fe les fue contada por justicia. Pues la Biblia dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Precisamente una, porque no creían en Jesús. Amén. No creían en Jesús. Él en un momento muy determinado, ¿por qué tu maestro come con publicanos, con rameras? Y él les dice, realmente, ¿por qué comes? Le dicen. Y Jesús le dice, porque verdaderamente ellos necesitan de un médico. Los sanos no necesitan de un médico. Pero el problema de estos hombres es que ellos querían alcanzar la justicia por medio de las obras de la ley o por medio de buenas obras. Y la realidad es que el fin de la ley es Cristo. Otro tema, otro de los pasajes que vamos a leer que enseña la Escritura. Ellos querían justificarse por medio de la ley, mas sin embargo no era el propósito de Dios por el cual fue dada la promesa a Abraham, de que precisamente porque la ley no vivifica, sino por medio de su descendencia, en este caso de Cristo. Entonces, ellos no creían en Cristo, amén, en ellos había pecado precisamente por esto. Por eso el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, a pesar de que ellos estaban viendo a Cristo, es como si no lo vieran, precisamente porque no creían en Él, no lo recibían, ¿no es verdad? Entonces, veamos qué dice el otro pasaje, porque si a vosotros, Juan, en camino de justicia, repetimos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Es precisamente porque
Muchas de estas personas aceptaron el mensaje de Juan. Recuerden que el mensaje de Juan era para preparar el camino a Cristo. Y entonces todos los cabrosos, todos los montes, todo lo que debería ser allanado y puesto en su lugar para el advenimiento del Mesías, para que él pudiera iniciar su ministerio y de alguna forma u otra el camino estuviera preparado para él hacer su obra mesiánica, para que viniera a arreglar la inmortalidad y la vida, para que viniera a dar testimonio de la verdad, para que viniera a revelar al Padre no solamente esto, sino hacer la obra de redención y a mostrar la verdad y enseñar acerca del reino de Dios y bueno, toda la obra que envuelve el ministerio de Cristo Jesús en esta tierra. Pues la realidad es que ellos no creyeron a Juan realmente, pero los publicanos, las rameras, le creyeron. O sea, estas personas, estos niños, como aquel quien diría, estas personas que no tenían el conocimiento, estas personas que en un momento muy determinado Dios estaba preparando para que se arrepintieran de sus malos actos, de sus malas obras, de sus pecados, pues ellos realmente se arrepintieron y le creyeron a Juan. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís, les dice a este tipo de personas, después para creerle. Y era lo que sucedía con ellos. Ahora miren, en uno de los momentos en que Jesús reprende a los escribas y fariseos, lo que les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traéis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Amén, hablando de lo externo, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los tiempos de vuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Y es precisamente por esto, porque no recibían a Cristo Jesús. Entonces Jesús vino a mostrarles la verdad. Jesús era el camino y la verdad y la vida, y nadie iba al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Entonces vino a mostrar los secretos del reino de los cielos. De hecho, Nicodemo, en un momento muy determinado, Jesús lo confronta: maestro de los principales en Israel, le dice: si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios. Como estamos abordando anteriormente en el estudio pasado del nuevo nacimiento. Amén. Y entonces esto alarma a Nicodemo, y no solamente esto, sino que él le dice: sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que haces. Pero por el simple hecho de que ellos querían parecer delante de los demás puros, santos, y andaban con esta tremenda hipocresía a causa de lo que traía como consecuencia el que ellos pudieran de una manera astuta y mentirosa desarrollar su supuesto ministerio para aparecer delante de los demás y enriquecerse y tener una vida de prosperidad, y no solamente de prosperidad. Esto llenó a sus ojos. Se olvidaban de lo más importante de la ley, que era la fe, la justicia, el amor, la misericordia. Abusaban de las viudas. Precisamente Jesús les dice, hace una especie de historia acerca del publicano que dijo: sé propicio a mí, pecador. Mas sin embargo el fariseo decía: yo no soy como este, yo diezmo
yo hago esto, yo hago aquello, hablando de sus buenas obras delante de Dios. Pero la realidad es que las obras de la ley no justificaban, sino a que aquel que es de la fe en Cristo Jesús. Precisamente esto sucedía en la vida de ellos porque ellos no encontraban la ciencia verdadera en la ley. Y entonces ellos eran ciegos, guías de ciegos. Y por eso Jesús dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Precisamente porque tú debías entrar al reino de Dios como una persona pobre de espíritu, que tenías que reconocer la necesidad que tenía de Dios, de arrepentirte de todos tus pecados, porque la ley no podía salvar. Precisamente por eso la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa de la fe en la simiente nosotros seamos hijos de nuestro padre Abraham, y no solamente esto, sino que pudiéramos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Y como dice el libro de Romanos, queda toda jactancia excluida precisamente por esto, porque no nos podemos jactar por nuestras buenas obras, amén, ni podemos orar delante del Padre diciéndole a Dios: yo hago esto, yo hago esto, y yo no soy como aquel. La realidad es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y todos necesitamos y tenemos necesidad de Dios, ¿no, verdad? Entonces ellos tenían esta situación, y por eso Jesús les dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. Precisamente, ¿por qué? Porque los gentiles iban tras la justicia, no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Seguimos leyendo. ¿Por qué? Dice, después de lo que leí, porque iban tras ella, pero no por fe, sino por las obras de la ley, hablando de Israel. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién? Cristo. Como está escrito: he aquí que yo pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Precisamente porque ellos iban detrás de la justicia, o sea, de la ley de justicia, y no tras para ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no solamente en Cristo Jesús, en el tiempo de Cristo Jesús, sino anteriormente. Muchos no fueron justificados porque iban tras la ley de justicia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, escuchen, no se han sujetado. O sea, lo que leí anteriormente, hermanos, se encuentra en Romanos 9, de 30 al 33. Amén. Y lo que leí acerca de cuando Jesús reprende a los escribas y fariseos está en Mateo 23, del 23 al 33. ¿Ok? Entonces, veamos ahora este pasaje que se encuentra en Romanos 10, del 3 al 13. Leamos. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. ¿Cómo tú estableces tu justicia propia? Por medio de perseguir la ley de justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios, que es por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo. Escuchen, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es una gran interrogante. Jesús
fue justificado en el Espíritu porque Jesús cumple con la ley de justicia a perfección, pero solamente podía cumplir con la ley de justicia a perfección Cristo Jesús. Porque por nuestra naturaleza de pecado, conforme a lo que enseña la Escritura, es que dice que todo hombre está destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. El único ser humano que vivió una vida perfecta, porque Jesús era 100% Dios, pero era 100%, era 100% Dios y 100% hombre, fue Cristo Jesús, ¿no verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta de que el único ser que ha vencido al pecado se llama Cristo Jesús. El único ser humano que ha vencido al pecado se llama Cristo Jesús, ¿no verdad? Precisamente por la naturaleza divina que había en él, era imposible que el pecado o la naturaleza o la corrupción que había en él por causa de la naturaleza humana que hereda de María, era imposible que él pecara, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Amén. Realmente la ley, volvemos a leer, porque ignorando la justicia de Dios procuraron establecer la suya propia. ¿Por qué? Porque perseguían la ley de justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, ¿quién es el que establece la justicia en un parámetro donde Dios justifica para tener en cuenta ese parámetro en el que Dios justifica? O sea, es Cristo Jesús, ¿verdad? El que crea en Cristo Jesús, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, ¿y quién fue el hombre que, vuelvo a repetir, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas? ¿Quién vivió a causa, escuchen bien, a causa de cumplir con la ley? Solamente Jesús. Ahora, el hombre era imposible que pudiera cumplir con todas estas cosas de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Solamente Cristo pudo hacer eso. Pero la justicia que es por la fe dice así. Es totalmente distinta. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo abajo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca a Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no verdad? Y entonces expliquemos un poco esto, ¿no verdad? Como era imposible para el ser humano cumplir con la ley a perfección durante toda su vida, Cristo viene y cumple con la ley a perfección. Esto trae como consecuencia que como Cristo, a causa de ser justificado en el Espíritu, de ascender, entrar al santuario en los hechos de mano y entregar sangre como el cordero inmolado para redimir y hacer compra de nuestra salvación, por causa de que el Espíritu, una vez haciendo uso de esta sangre, pudiera lavarnos con la sangre de Cristo y hacer morada permanente de nosotros, y no solamente esto, sino de que el Padre y el Hijo pudiera morar en nosotros también a causa de esta redención. Esto trae como consecuencia de que creer en esto nos iba a traer como consecuencia la justificación, ¿no verdad? Porque ya hemos pasado de muerte a vida, porque hay comunión y porque el Espíritu Santo puede hacer morada en nosotros, y no solamente esto, sino de que podemos tener una relación cercana con Dios, y todo aquello que nos estorbaba a causa del pecado y todo aquello que estorbaba el que nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios a causa del pecado, fue totalmente redimido por causa del lavamiento de la sangre de Cristo y por causa de la redención, en término apolutrosis, donde Él obtuvo la eterna redención. Amén. Hablando de que nosotros, una vez que somos redimidos, ya somos redimidos eternamente. Esto trajo como consecuencia de que
eh, como confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y como creemos en nuestro corazón de que el Padre lo resucitó entre los muertos, entonces, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación, entonces dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No, verdad? Entonces, es imposible para el ser humano, para quien tienen este pasaje de Romanos, vivir por estas cosas de la ley, sí, porque es imposible cumplir o ir tras la ley de justicia para cumplir con ella. Ahora, es posible, escuchen bien, ser justificados en Cristo Jesús por medio de la fe. Pues sí, es el único modo en que el ser humano natural, lleno de imperfecciones por causa de la naturaleza de pecado, de la corrupción que hay en el ser humano a causa de la concupiscencia que hay en su cuerpo mortal. Esto puede traer como consecuencia de que el ser humano no pueda ser justificado por las obras de la ley y tenga que ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Ojo, escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era fariseo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a la ley fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimaba como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermano, más claro ni que el agua. Era irrepresible el apóstol Pablo por vivir y yendo detrás de la justicia, de la ley de justicia, en cierto sentido, sí. Y es precisamente que esto no le garantiza al ser humano, ojo con lo que estoy diciendo, hermano, escuchen bien lo que estoy diciendo. Esto no le garantiza al ser humano que posteriormente él, a causa de ser irreprensible, esto pudiera traer como consecuencia de que él, a pesar de ser irreprensible, pudiera ser justificado, ¿no es verdad? Porque además de que había una promesa que era por medio de la simiente, y no solamente esto, todo ser humano desde que crece, o sea, desde que nace, crece, se reproduce y después muere, peca en algún momento de su vida. Solamente Cristo puede vivir una vida perfecta a causa de su naturaleza divina. Era imposible que el pecado se enseñoreara de él. La verdad, y fue justificado en el Espíritu. Precisamente por todo el mensaje, porque era la palabra de Dios, por cómo concebía el poder acercarse a Dios, porque Él vino arreglando la vida y la inmortalidad, y porque en Él, a causa de Él, nunca pecar, habitó corporalmente la plenitud de la deidad, y no solamente habitó el Verbo, sino que habitó el Espíritu Santo y habitó el Padre. ¿Verdad? Lo que quiero que entiendas es de que solamente en Cristo pudo vivir una vida perfecta y pudo ser justificado y pudo ir tras la ley de justicia y cumplir con la ley de justicia, viviendo por estas cosas vivió, o sea, cumpliendo con todas estas cosas cumplió a perfección, y trajo como consecuencia de que por causa de cumplir con la ley a perfección, nosotros pudiéramos ser redimidos, y el cordero que se había entregado o la sangre que se había entregado era sin mancha
o sea, el cordero que se había entregado era sin mancha alguna. Veamos qué dice Mateo, lo que le acabé de leer acerca de lo que hablaba del apóstol Pablo en Filipenses 3, del 1 al 10. Veamos ahora qué dice Mateo 6, del 33 al 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Y es precisamente por cómo debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Recuérdense que Jesús estaba hablando aquí acerca del afán y la ansiedad en este pasaje, y cómo muchos seres humanos se afanaban con la comida, con el vestido, y Él los dijo, y Él se los dijo: Dios tiene cuidado de vosotros. Vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto no os dará vuestro Padre? ¿Cuánto más no os dará vuestro Padre a vosotros? La realidad es que ellos se afanaban, pero precisamente esto sucedía con los escribas y fariseos, porque no buscaban la justicia por medio de la fe, sino que iban tras la ley de justicia, ¿verdad? Y ellos se afanaban, no solamente se afanaban, sino que veían las cosas materiales más importantes que las cosas sagradas que habían en el templo, o que el templo mismo, y se olvidaban de lo más importante de la ley: la fe, la justicia, el amor, la misericordia, que era, y ponía su vista en las cosas materiales, y el afán y la ansiedad en sus vidas era algo que traía como consecuencia de que ellos no pudieran abrazar la fe al punto tal de que su fe le fuera contada por justicia. Y por eso Jesús dice a estas personas a las cuales está enseñando a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es por medio de la fe. ¿Cómo? Creyendo en mí, ¿no, verdad? Creyendo en mí. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar, porque yo soy manso y humilde de corazón, ¿no, verdad? Y veamos esto, lo que acabo de leer ahora está en Mateo 6, del 33 al 34. Veamos a ver qué dice Lucas del 18, del 1 al 7. Miren lo que dice ahora. También le refirió Jesús la parábola. Y esto tiene que ver mucho, hermano, con el estado de dependencia que tú tienes en Dios. Pero una vez que tú has reconocido, por causa de tu naturaleza pecaminosa y la incapacidad que tú tienes para acercarte a Dios, siendo débil de espíritu, en este caso siendo reconociendo la necesidad que tú tienes de Dios, miren lo que pasa. Esto es lo que logra, una de las cosas que logra el ejercicio de oración en la vida de un creyente, ¿no, verdad? Esto habla de la dependencia que tú tienes en Dios. Amén. Pero actúa juntamente con la fe que tú puedas tener en esperar, y con la convicción, porque en esta cierta confianza que tú puedas tener, ¿no, verdad?, para con Dios. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios, dice, y respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me ha molestado, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Por eso él mismo decía: oren al Padre para que os dé del Espíritu Santo. La realidad es de que cómo venimos a Dios. Gracias, Señor, porque yo no soy como este, como aquel, que tengo, que hago, que torno, que viro. Yo soy bueno. Mira tú, no, ni siquiera reconociendo de que todas estas cosas las produce Dios en tu vida. La bondad, el amor verdadero, la bondad verdadera. No, yo tengo todo esto. Yo no soy como este publicano, ¿no, verdad? Y el otro diciendo: sé propicio a mi pecador. Porque la realidad es que el espíritu de humildad, de reconocimiento, del
de la necesidad que tenía de Dios, despierta el interés de Dios en las personas. El quien se enaltece será humillado, por el que se humilla será enaltecido. Amén. Y es por medio de la oración, por medio del acercarte a Dios con un espíritu donde tú intercedes con un espíritu de humildad, reconociendo la debilidad que tú tienes y la necesidad que tienes para fortalecerte en Dios. Y Dios obra con justicia, hermano. Porque la Biblia dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues no es así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ok? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su pues le contaba por justicia. ¿Quién justifica al impío? Pues solamente Dios justifica. Como también David habla en una bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no, verdad? Precisamente por eso, porque creen en que justifica al impío, pero no por las obras, porque se cuenta como deuda. Amén. Eso está en Romanos 4, de 2 a 9. Ahora miren qué dice este otro pasaje que se encuentra, lo voy a decir ahora mismo, en Gálatas 3, de 19 al 27, hablando acerca de Abraham igual. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. No, es una buena pregunta una vez que estamos hablando de perseguir de la ley de justicia para lograr alcanzar la salvación o alcanzar el favor de Dios o el poder acercarnos a Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado que se cometía, y para que el ser humano tuviera conocimiento de que estaba lejos de Dios. Amén. Y era el ayo del ser humano, entendiendo la naturaleza en el estado, perdón, la naturaleza no, en la naturaleza, o sí, la naturaleza que hay en él y el estado en que se encuentra y la necesidad que tiene de Dios, haciéndose débil en su conciencia, en su conocimiento, amén, entendiendo la necesidad que tiene de Dios para salvación, por medio de la redención en Cristo Jesús y por medio de aquel que justifica al impío, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién? A Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. No lo es de uno solo. Pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero es que la ley no vivifica. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, entendemos en la condición que estamos para llevarnos a Cristo, que es quien justifica. Amén. Entonces seguimos, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para que venida la fe ya no estemos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Repito, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Esto se encuentra en Gálatas 3, 19, 27. Estuvimos hablando acerca de lo que es ser bautizados en Cristo. Amén. Y cómo estamos revestidos de Cristo, ¿no, verdad? Estamos hablando, y este pasaje tiene que ver mucho con lo que enseña Romanos capítulo 6. Dice, a quien Dios puso, amén. Lo que leímos está en Gálatas 3, 19, 27. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 3, 25 al 31. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. O sea, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. ¿Ok? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Dios es solamente Dios de judíos, no es también Dios de los gentiles. Ciertamente es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, este pasaje es bien necesario, porque hay muchos que dicen, pero bueno, yo creo en esto, ¿no, verdad? Y no puedes decir que yo no soy hijo de Dios, ¿no, verdad? Y trae grandes interrogantes a nuestra mente, porque hay veces que no es necesario orar para ser salvo, pero tus obras hablan de la salvación que hay en ti y de lo que ha sido revelado en ti y de lo que ha sido iluminado, porque Dios se revela como Señor en tu vida, pero Dios también revela la resurrección de Cristo Jesús en tu vida. Entonces no podemos decir de que somos hijos de Dios si la palabra no ha sido revelada de la manera, si no ha sido revelada genuinamente. En este caso, lo que necesitamos para poder ser salvos conforme al conocimiento. Si no es revelado, si no es revelado Cristo Jesús como Señor y de que el Padre le resucitó entre los muertos, y no solamente eso, sino de que podamos creer en la redención en Cristo Jesús por medio de su sangre, y entender de que Dios es bueno, de que Dios nos justifica, porque me he encontrado con gente por ahí que han dicho, no, pues es que yo he pecado demasiado y Dios a mí nunca me va a perdonar. Pero miren lo que dice la Escritura, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A Dios no le importa de que tú hayas pecado mucho. Él pasa por alto todos esos pecados, con la mera de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, que es de la fe en Jesús. Clea excluía toda jactancia, para que no vayamos tras de las obras de la ley de justicia para ser justificados por las obras de la ley, sino que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿no, verdad? Y queda excluida toda jactancia. O sea, yo no me tengo que jactar delante de Dios, sino que yo digo, gracias Señor, porque la salvación depende de ti. Por medio de la obra de redención que tú hiciste, es imposible que yo pueda alcanzar la salvación por mérito propio, ni por mi buen comportamiento, ni por las obras de la ley, ni por buenas obras, ni por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Eso es absurdo, ¿no, verdad? Entonces, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, hablando de los judíos, aquellos que eran circuncidados, los israelitas, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, hablando de los gentiles, hablando de aquellas personas que no le pertenecían, que no pertenecían al pueblo de Israel. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿no, verdad? Ahora, y no se debilitó en la fe, amén, esto que vamos a leer ahora se encuentra en Romanos 4, del 19 al 22, hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ojo con este pasaje, porque a veces no entendemos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pero no solamente a Abraham se le reveló el señorío de Cristo, o el señorío de Dios, en este caso del Verbo, porque aún no había sido encarnado el Verbo, no había encarnado el Verbo, pero recuérdense que la resurrección también se le reveló a Él
Porque recuérdense que Abraham creía de que Dios era poderoso aún para resucitar de entre los muertos a su hijo Isaac. Y Dios le dice, ya veo que me temes. O sea, la realidad es que recuérdense que Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y una vez que esto sucedió, lo dijo, yo soy la resurrección, se lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La realidad es que este tipo de personas que le era contada la fe por justicia, ellos creían que Dios era poderoso aún para hacer todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que se les revelaba el señorío de Cristo. Porque la realidad es que la fe no solamente se fortalece por medio de la palabra de Dios, sino por medio del testimonio del poder de Dios manifestándose en todo tiempo y en todo lugar, para testimonio de los creyentes y de todos aquellos que también que no creen. Esto es Romanos 4, del 19 al 22. Veamos qué dice ahora. Romanos 6, del 13 al 18. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos para iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues escrito está, bajo la ley, pues no estáis, bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. Porque aquí habla de la justicia desde otro punto de vista, hablando de que ya servimos a Dios, pero no pecando, sino haciendo las obras de justicia, las cuales Él prepara de antemano, y no solamente esto, sino que somos siervos de justicia precisamente porque creemos en aquel que nos resucita entre los muertos, porque creemos en aquel como Señor, porque esto habla de la justicia de Dios, que si crees que Jesucristo es el Señor y el Padre le resucitó entre los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Ojo con lo que estoy diciendo. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces este pasaje tiene que ver mucho con esto. Amén. Este pasaje tiene que ver mucho con esto. Amén. Entonces, ese pasaje se encuentra en Romanos 6, del 13 al 18. Veamos qué dice ahora Gálatas 3, del 6 al 7. Así habrán creído a Dios y les fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La realidad es esta. Todos aquellos que somos de fe, somos hijos de nuestro padre Abraham. Amén. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta, hermano. La realidad es que la justicia de Dios se revela a nuestra vida por medio de la palabra de Dios, entendiendo y comprendiendo. Primero, la necesidad que tenemos de Dios. Amén. Para acercarnos a Dios en el trato del Padre, para llevarnos al Hijo, para salvación. Amén. Esos son uno de los aspectos con los que trabaja el Padre. Hacerle entender por medio de la ley, por medio de la justicia, por medio del pecado, por medio de la ley, haciéndole entender a las personas cuál es el ayo de esa persona por medio de los mandamientos, estatutos y preceptos, y la necesidad que tiene de un Salvador. Amén. Repito, el Padre ora para salvación y nos trae al Hijo, haciéndonos entender y haciéndonos débiles en el espíritu, revelando en nuestra vida la necesidad que tenemos de Dios. Amén.
y haciéndonos débiles de espíritu, escuchen bien, en nuestras oraciones, en nuestro quebranto, amén, en revelar y infundir en nosotros ese espíritu por medio del trato que Él tiene para con nosotros, haciéndonos entender que necesitamos a alguien que nos redima al pecado, ¿no, verdad? Y que necesitamos un redentor, que necesitamos conocer a Cristo como Señor, y necesitamos a Cristo conocerlo como aquel que resucitó entre los muertos para que nosotros pudiéramos ser redimidos una vez entrando en el santuario no hecho de manos y obteniendo la eterna redención y creyendo en su sangre. La realidad es esa, ¿no, verdad? Y haciéndonos entender de que solamente en Cristo Jesús somos justificados, porque es imposible que ya seamos justificados por medio de las obras de la ley y que seamos justificados por medio de la ley de justicia, por medio de hacer buenas obras, obras de justicia o obras de la ley, sino que seamos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Dios el Padre establece este trato para con nosotros, haciéndonos entender de que Él nos ama. Por eso Jesús, toda vez que oraba al Padre. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Oraba al Padre porque nos dejó las enseñanzas adecuadas para nosotros, para el pueblo de Israel en este caso, que se encontraba en una condición espiritual en que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, y oraba al Padre en ese momento, y oraba al Padre diciendo: oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La realidad es esa. ¿Por qué al Padre? Precisamente porque el Padre es quien nos lleva al Hijo. Orar al Padre para que os dé del Espíritu Santo. Orar al Padre, amén, para que os dé del Espíritu Santo. Oraba Jesús, enseñaba Jesús. Entonces el Padre, orando para salvación, nos trae al Hijo, revelándonos la necesidad que tenemos de la obra del Hijo en nuestras vidas, de todo lo que representa Jesús y de toda la obra que envolvió el ministerio de Jesús en esta vida terrenal, en su vida terrenal, y también de la obra sumo sacerdotal de Cristo Jesús una vez entrando al santuario no hecho en manos, como fiel sumo sacerdote, como redentor, amén, y como intercesor delante del Padre, amén, y como cordero inmolado, amén. Y en este caso, revelándonos que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, somos justicias, en este caso, podemos obtener la justicia en un balance en la justicia de Dios conforme al conocimiento revelado genuino, solamente en Cristo Jesús, en la mente del Padre. La realidad es que esto no invalida la ley, sino que precisamente cuando somos justificados en Cristo Jesús por causa de que tenemos, y entonces el pecado ya no estorba, nuestra naturaleza de pecado no estorba porque fuimos lavados con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo hace morada permanente, y fuimos perdonados, nuestro pecado fue perdonado, sino de que ahora tenemos que ir delante de Dios para expresar nuestra culpa, porque Dios mira de lejos activo, y entonces esto puede traer como consecuencia de que nuestra vida espiritual se vea afectada, porque la obra, la gracia de Dios no puede operar ni obrar en nuestra vida para desempeñar a cabo una labor X específica. Bueno, pues esto trae como consecuencia de que en balance de la justicia del Padre, en balance de la justicia del conjunto de la deidad, y en este caso del Padre, que es el juez, pero que sin embargo ahora Dios parte del juicio al Hijo, en cierto sentido, para que el Hijo juzgue en un momento muy determinado, pues nosotros podemos ser justificados, no invalidando la ley, sino cumpliendo con la ley, porque Cristo cumple con toda la ley y nosotros fuimos redimidos en Cristo Jesús. Y
por su sangre, porque nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo y esto permite que el Espíritu Santo haga morada permanente en nosotros. Eso habla de bautismo, hermano. Ese es el bautismo en Cristo Jesús. El ser revestido de Cristo, el ser vivificados y que nosotros hayamos podido ser lavados con su sangre. En la verdad, fuimos totalmente sumergidos en su sangre y esto permite de que estemos revestidos de Cristo y como el Espíritu Santo hace morada permanente, ya el pecado no es un estorbo. Esto trae como consecuencia de que nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias le damos a Dios por este sermón y bueno, pues esto es uno de los aspectos a tener en cuenta, la justicia. Después posteriormente hablaremos de la creación, otro de los métodos que utiliza el Padre para que nosotros podamos creer en la existencia de Dios. Y no solamente eso, sino que ya establecer Dios en cierto sentido un trato para con nosotros por medio de nuestra libre determinación moral, revelándose progresivamente por medio de la fe, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y por fe. Pues sin más, nada, Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros. Recuerden bien, hermanos, que estos temas son bien importantes y es necesario que usted estudie, que vaya y corrobore cada uno de estos pasajes, que escudriñe la Escritura, que también, si hay algunas cosas que son tediosas, un poco difíciles de comprender, aunque pienso que he sido bien explícito, usted vaya, consulte a su pastor, consulte al maestro de la congregación, consulte hermanos que tengan conocimiento y que dominen la Escritura, hermano. Y si no pueden venir aquí, ya yo hablé, yo dije en un momento muy determinado dónde vivía yo, ¿no? Recuérdense, denle like, compartan el video. He visto muy pocas reproducciones aparecer en mi canal de YouTube. Aparecer muy pocas personas están viendo, aunque en mi canal en mi perfil de Facebook he visto muchas reproducciones, pero no sé por cuánto tiempo habrán reproducido los videos. Pero la idea es que usted comparta esto, hermano. Ayude. Estos tipos de enseñanzas están hechas de una forma en que esto va a traer como consecuencia de que muchas personas lleguen a los pies de Cristo, y no solamente esto, de que aquellos que no tienen conocimiento de soteriología aún puedan profundizar y puedan llegar bien profundo un conocimiento de la soteriología para que puedan entender las cosas de una manera tal en que esto aumente aún más desde el punto de vista conceptual, y no solamente desde el punto de vista conceptual, sino en todas las direcciones, este espectro acerca de este estudio de la soteriología. Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros una vez más. Y pues sin nada, esperamos que el otro próximo estudio sea de provecho. Y bueno, amén a esto, que así sea. Y nada, Dios me los bendiga.